Bueno, voy a orar por este tiempo. Padre Santo, Todopoderoso, cantamos de tu gloria, queremos ver tu gloria. No queremos la gloria para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que usted, Dios Todopoderoso, sea levantado acá en este momento, en esta hora. Que tu gloria, tu poder sea manifestada a través de su palabra. Ayúdame, Señor, en este momento. Ayúdalo a todos los que escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si pueden ir a Isaías, capítulo 6. David, ¿cómo está? Y vamos a estar en Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Isaías capítulo 6. Versículo 1 hasta el 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, encima de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es la palabra de Dios. Tengo una pregunta. Es una pregunta que tal vez parece que no tiene nada que ver, pero ¿hay alguien aquí que le gusta el básquet, la NBA? ¿Alguien aquí? NBA, Spurs. Bueno, David, ¿te gusta el básquet? No. Bueno, los San Antonio Spurs de niño eran mi ídolo. Yo miraba a los Spurs fanático, obsesionado. ¿Alguien sabe quién es el basquetbolista que se llama Sean Elliott? Era uno de los basquetbolistas en los 90s. Bueno, de niño yo demostraba qué tanto estaba obsesionado en diferentes formas. Una de las formas, yo iba a las calles con una bandera de los Spurs gritando, de niño de 12, 13 años, gritando: vámonos Spurs, vámonos. Había un día, esa era mi vida, los Spurs. Había un día que el jugador Sean Elliott, que jugaba por los Spurs, entró a mi casa. Yo estuve en la presencia de mi favorito jugador de básquet y estaba en mi propia casa. Ahora puedes imaginar la situación, cómo me sentía yo en ese momento. En ese momento
Yo pensaba que ese era el momento, el evento, el encuentro más maravilloso que pudiera imaginar. ¿Entienden? Pero ¿qué pasó? Se pueden imaginar lo que pasó bien rápidamente. La maravilla, la gloria se desvaneció rápidamente. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 24. Toda la carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, cese la flor. La gloria de un encuentro con cualquier, no solamente Sean Elliott, con cualquier presidente, rey, basquetbolista, no importa. Esa gloria va a desvanecer rápidamente. Necesitamos un encuentro, pero no estamos hablando de un encuentro con cualquier persona o criatura en este mundo. Estamos hablando de un encuentro con el Rey de Reyes, el Señor. Entonces hay que considerar lo que vemos acá en Isaías. Isaías tuvo un encuentro especial con el Señor. Entonces quiero considerar este ejemplo lo que vemos acá. Y del encuentro de Isaías quiero extraer 4 resultados que necesitan ser una realidad para cada uno de nosotros, que proclamamos y decimos que hemos encontrado a este Dios de una manera salvadora. Entonces he titulado el mensaje de hoy, Un verdadero encuentro con el Señor. Este tema, el título acá, bien importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay multitudes, literalmente millones de gente, todo alrededor de este mundo, que profesan, reclaman bien diligentemente, dicen que han tenido un encuentro con este Dios. Dicen cosas así, que conocen a Dios, han escuchado de Dios, hablan con Dios. Dicen que han tenido sueños, visiones de Dios. ¿Han escuchado esto? Yo tengo mi propia relación personal con Dios. Todos hemos escuchado eso, ¿no? Afirman haber encontrado a Dios de una manera u otra. Sin embargo, la mayoría de esta gente que proclama esto no saben nada de quién es Dios, como se revela Él mismo en la Escritura. Y no solamente que no entienden, no saben, no tienen la menor idea de quién es Dios, no solo eso, pero ellos mismos nunca han sido transformados desde que dicen que han encontrado a este Dios. Y la Biblia que nos dice que cualquier persona, si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nueva criatura es. La Biblia es enfática con esto. Piensen, puedes bañar y limpiar por afuera un chancho. Un chancho que está lleno de lodo, pero no va a cambiar el chancho, va a seguir ser chancho. Y el Dios de la Biblia, siempre limpia por adentro. También cambia radicalmente la persona, transforma a cualquiera que se encuentra con el Señor. Entonces, aquellos que afirman que han encontrado al Señor y no tienen ni idea del carácter de Dios, no les importa y no han sido transformados, realmente no han encontrado a este Dios de la Biblia. Entonces, Isaías capítulo 6, estos son mis 4 puntos principales del mensaje. Primero, el hombre que se encuentra con el Señor confronta su santidad. Segundo, el hombre que se encuentra con el Señor reconoce su propia pecaminosidad. Tercer, el hombre que se encuentra con el Señor experimenta el perdón.
4. El hombre que se encuentra con el Señor tiene una carga que otros se encuentran con el Señor. Entonces, el primer punto acá, si encuentras con el Señor, confrontas su santidad. Mira el versículo 1 otra vez. Vemos en el principio parte de ahí, vemos ahí, Usías murió. Ahí dice en versículo 1. Ahora, vamos a pensar por un momento, ¿por qué nos menciona esto? Parece que es información que no tiene nada que ver. Bueno, el hecho que Isaías menciona la muerte de este rey es significativo. No menciona esto como si nada, porque no tiene nada que ver, no es así. Ok, piensen, Usías, él era un rey muy poderoso. Por 52 años gobernó en Judá como rey. Pero algo pasó que es inevitable para cada persona, cada rey. El rey murió. Ahora, el estado de Judá, ellos estaban ciertamente aterrorizados, estaban en pánico, ya que Judá en este contexto, en este tiempo, dependía de su rey. Entonces, inmediatamente tenemos un contraste bien grande, gigante. Vemos a un rey terrenal que murió y ya no está en su trono. Y en la misma vez, inmediatamente, ¿qué vemos? El rey de reyes que está levantado, sentado en su trono, a pesar de lo que pasó acá en la tierra. A pesar que ese rey murió. Nada ha cambiado, nada puede cambiar con este rey que está sentado en su trono. Nada puede cambiar eso. Hay un letrero que he visto en inglés que dice, no matter who is president, Jesus is king. Es decir, pues, los que hablan inglés pueden tal vez apreciar eso. No importa quién es presidente, no importa quién es rey. Eso no cambia que Jesús es rey. A pesar de todo. A pesar de los reyes, independiente que de cualquier rey sea levantado o bajado, el rey de reyes está en su trono. Entonces la muerte de Usías no tiene ningún efecto, nada. No tiene ninguna amenaza para aquel que está sentado en su trono. Muchas veces gente pregunta, y tal vez han escuchado esto, ¿dónde estaba Dios durante esos tiroteos? ¿O dónde estaba Dios durante ese grande terremoto o huracán? O tal vez en 2020 y 2021, ¿dónde estaba Dios durante este COVID, pandemia? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde? Acusándoles a Dios. ¿Han escuchado eso, no? La gente acusándoles a Dios. Pero les aseguro a todos, el Señor estaba en ese día, hace miles de años, ahora mismo y para siempre va a estar ahí. Ahí estaba Dios y ahí está hoy. Isaías vio ahí el Señor sentado en el trono, alto y sublime, dice. Ahora, cuando humanidad, cada uno de nosotros, como humanidad, o Satanás o los demonios, intentan entrar sentarse ellos mismos, nosotros mismos, a ese trono, eso es orgullo, eso es maldad, ¿no? Pero esto no es el caso con Dios. Él no está intentando con toda su fuerza a ver si puede buscar a llegar a sentarse en ese trono. No. ¿Qué dice? Él es alto y sublime. Él es exaltado. La próxima parte, y sus faldas llenaban el templo.
Esto tiene que ver con gloria. Cuanto más larga la falda, lo más gloria se atribuía a ese rey. Entonces tenemos reyes en ese tiempo de su falda que es 5 metros, 10 metros, 15 metros. No es nada. ¿Qué dice ahí? Este rey tiene su falda llenando todo el templo. Ninguna gloria de ningún rey se puede comparar con este rey. No se puede comparar ninguna gloria con este rey. Entonces vemos en versículos 2 y 3. Isaías ve la gloria de Dios en su santidad. Primer punto otra vez. El hombre que encuentra a Dios confronta su santidad. Versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines. Es decir, encima de Dios. Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, primeramente vemos ahí serafines. ¿Qué serán serafines? Bueno, significa literalmente los ardientes. Son ángeles, criaturas santos, que arden continuamente mientras vuelan en la presencia de Dios, proclamando, Santo, Santo, Santo. O si notas ahí, tienen 6 alas. Considera, Dios es específico en su diseño. Cuando Él crea algo, lo hace específicamente de la manera que debe de ser. Era esencial que ellos tenían 6 alas. ¿Por qué? Bueno, los primeros 2 no podían contemplar la plena gloria de Dios en su santidad. En su totalidad, no podían. Entonces, instintivamente, sin pensarlo 2 veces, automáticamente cubrieron sus rostros en su presencia. Con los otros 2, en humildad, cubrían instintivamente los pies. Y los últimos alas volaban, anticipando en cada momento, en cualquier momento, servir a su creador ahí. Entonces con sus alas volando, gritando, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué se repite 3 veces esto? Bueno, hay diferentes opiniones, pensamientos. Pero una cosa que sí es clara, que sí es segura, es que ningún otro atributo, carácter de Dios se repita 3 veces. Por ejemplo, no se dice, en la Biblia no vemos Dios es amor, amor, amor. O Dios es ira, ira, ira. Entonces debemos notar que la santidad de Dios es una grande cosa. No es nada de tomar a la ligera, se dice, o como si nada. Entonces Isaías, en la presencia de Dios, inmediatamente confronta su santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? La mayoría de gente cuando escuchan que Dios es santo, automáticamente y solamente piensan en la justicia o la pureza moral de Dios. Que Dios es básicamente perfecto, sin mancha, sin pecado. Pero eso no realmente entra en la raíz de lo que significa ser santo. Como dice un predicador, Steve Lawson, dice, la santidad de Dios se trata principalmente de la trascendencia de Dios y no de la pureza moral de Dios. Entonces, ser santo es ser diferente, apartado, distinto, diferente, no como los demás, en una propia liga. Sí tiene que ver con no ser, tener pecado,
Pero eso no es la raíz de ser santo. Piensen, los serafines, ellos no tenían pecado. Ellos no tenían ninguna mancha. Sin embargo, tenían que cubrir sus rostros en su presencia de la santidad, porque Dios únicamente es santo, santo, santo. Hay un par de versículos que nos va a ayudar a entender este atributo de Dios más, de santidad. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Si quieren voltear o nomás notar, ahí dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Ves la conexión ahí? No hay santo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más. ¿Ves el punto que está haciendo acá? ¿Por qué no hay nadie santo? Porque no hay nadie más aparte de Él. Él es el único. Isaías 40 también nos ayuda. Dice ahí, ¿con quién pues me compararás que debería ser como Él? Dice el santo. Entonces, ser santo no se puede comparar Él con nadie más. Mira lo que dice Pablo Washer. Dice, la pregunta es, ¿qué dice Pablo Washer? ¿Qué es más cerca o comparable a Dios? ¿La serafine en la presencia de Dios o la bacteria nadando en el water? Ciertamente, ¿cuál es la respuesta? Ciertamente los ángeles en la presencia de Dios, ¿no? No. Dios es trascendente de todo. No se puede comparar. Entonces Dios es santo, santo, santo. Y eso tiene que ver con que no se puede comparar con nada y nadie. Hay un video en el YouTube, creo que también tienen las traducciones en español y se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? No sé si alguien lo ha visto antes. ¿Cuán grande es nuestro Dios? En este video, este hombre toma planetas, estrellas, y son estrellas tan poderosas y grandes. Estas estrellas tienen tan grande tamaño que él quiere compararlo para que nosotros tenemos alguna idea del tamaño de estas estrellas. Entonces dice que si la Tierra era el tamaño de una bola de golfo, por ejemplo, tendrías que llenar un autobús lleno de arriba abajo hasta arriba de bolas de golfo, el tamaño de la Tierra, y luego va a ser igual a esta estrella. Pero eso no es nada, sigue y se pone más y más. Y uno de ellos, el final, dice que si la Tierra fuera del tamaño de una bola de golfo, tendrías que poner una bola en todo el estado de Texas, 22 pulgadas bajo. Y yo dije, wow, todo eso me hizo sentir tan pequeñito. ¿No te hace algo nomás escuchar eso? Pero ponles a pensar, la más grande cosa que podemos encontrar, piensen, se puede comparar con algo más chico, ¿no? La estrella más grande se puede comparar con otra menos grande, ¿no? Pero ¿qué o quién se puede comparar con Dios? No se puede comparar nada ni nadie con Dios. Hay algunos que sí lo intentan hacer, intentan comparar a Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Han escuchado esto? Los testigos de Jehová dicen esto. Dicen que Jesús, y es porque no tienen un buen entendimiento de quién es Jesús o la Trinidad, pero eso es aparte. ¿Han escuchado esto? Ellos dicen, Jesús es como Dios, es un Dios poderoso, pero no el Dios todopoderoso.
Es como decir, Jesús casi está ahí, pero le falta un poco. No, no se puede comparar nada ni nadie a Dios, porque Dios únicamente es santo, santo, santo. Entonces, confrontando la santidad de Dios afecta su vida. Como yo me sentía pequeñito, así nos debemos sentir. Afecta su manera de pensar. No te quedas igual. Tu visión cambia. Ya no ves las cosas externamente de la misma perspectiva. Todo cambia, tu visión cambia. Y no solo eso, no ves internamente a ti mismo con la misma perspectiva. Todo cambia. Y esto nos lleva al segundo punto. El hombre que se encuentra con el Señor reconoce su propia pecaminosidad. Versículo 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, tenemos acá la profeta, el profeta de Dios, el profeta de Israel, pronunciando una maldición sobre él mismo. Ahora, los profetas de Dios estaban muy acostumbrados a pronunciar maldición, pero era externo a los otros, a los demás, a los malvados, los pecadores, ¿no? Pero ahora algo ha cambiado, ahora no está haciendo eso, ahora está proclamando una maldición sobre él mismo. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué pasó de un momento para otro? ¿Por qué está haciendo esto? La razón se ve en versículo 5. Dice ahí, han visto mis ojos al Rey. Si realmente, genuinamente, has tenido un encuentro con el Señor, has confrontado, entonces necesariamente has confrontado su santidad. Y si has confrontado su santidad, vas a reconocer tu propia pecaminosidad. La santidad de Dios es un problema mayor, es un problema grave para la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Es una mala cosa ser pecador, pero es una buena cosa reconocer que eres pecador. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante reconocer que eres pecador? ¿Por qué razón queremos que la gente reconozca que son pecadores? ¿Por qué? ¿No es una mala cosa ser pecador? ¿Por qué? Bueno, es porque si no reconoces que eres pecador, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Por qué vas a querer ser salvo? ¿Por qué? No tiene sentido, ¿no? Jesús vino y dijo ¿qué? Dijo, vine a buscar y salvar los que están un poco perdidos, los que necesitan un poco de ayuda. ¿Es lo que dijo? Los que perdieron su camino y necesitan un poco de guía, un poco de ayuda. ¿Jesús vino para ellos? ¿Sí o no? Tal vez. ¿Vino para los que necesitan un poco de ayuda? ¿Es lo que dijo? No. ¿Qué es lo que dijo? Vine a buscar y salvar ¿quién? ¿Quién? David, ¿alguien? ¿Quién? Los perdidos, los perdidos.
los que necesitan ser salvos. El Señor, escucha bien, el Señor no salva a nadie que no ve que es pecador. Un testimonio mío, yo fui salvo durante un viaje misionero, sí, yo fui a un viaje misionero y ahí Dios me salvó. Fue en Argentina en el año 2006. Íbamos en ese tiempo y yo como un chiquillo de 18 años, perdido, yo fui con ellos tocando las puertas, evangelizando. En ese tiempo usamos un cubo que se llama Evangel Cube. No sé si alguien ha escuchado de Evangel Cube. Bueno, el hombre que acompañé durante este tiempo tocando las puertas, él usaba este cubo. Y no pasaba el primero o segundo cubo, parte, que demostraba la separación de humanidad y el Señor. Él bien diligentemente luchaba por mucho tiempo y no pasaba ese cubo rápidamente. Luchó bastante en ese lado. Quería demostrarle a la gente la santidad de Dios y la depravación humana. Y eso me trajo convicción. Nunca escuché algo de esa manera. Vi en ese momento mi propia pecaminosidad. Y el Señor usó este hombre y su fidelidad a predicar la santidad de Dios como un instrumento para salvarme en un viaje misionero. Piensen en esto. La manera más efectiva de mostrarle a la gente que son perdidos y necesitan salvación es mostrándoles quién es Dios. ¿Qué es lo que dice acá de quién es Dios? No es demostrarles los 10 mandamientos. Ahora, la ley tiene su lugar. Hoy día mismo escuchamos Craig hablar sobre este tema también. La ley tiene su lugar. El pastor Craig habló sobre 1 Timoteo capítulo 1. Ahí vemos bien claramente, la ley tiene su lugar. Es un instrumento que el Señor usa para revelar el pecado al hombre. La ley es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo de la gloria de Dios. Sin embargo, aunque es un reflejo de la gloria de Dios, no es la esencia de la gloria de Dios. La ley de Dios refleja la luz, pero no es la luz. Jesús, otra cosa que Jesús vino y dijo, encuentra los 10 mandamientos y ahí tienes la luz. ¿Es lo que dijo? No. ¿Qué dijo? Yo soy la luz. No dijo los 10 mandamientos es la luz. Entonces, deberíamos luchar más diligentemente para mostrarle a la gente la luz de Dios en su santidad, en su ser, para ayudarles a revelar la pecaminosidad oscura de humanidad. ¿Tiene sentido eso? Isaías acá vemos que pronunció una maldición sobre sí mismo y dijo que era un hombre de labios inmundos. Isaías hizo muchas cosas con sus labios. Ponles a pensar. Habló por Dios usando sus labios, ¿no? Él era un instrumento en mano de Dios para comunicar la verdad de Dios. Y lo hizo de la manera con sus labios. Fue usado por Dios de grandes maneras
especialmente usando sus labios. Sin embargo, incluso lo mejor que puede hacer por Dios, él reconocía, él sabía, entendía bien claramente que eran como trapos de inmundicia, como dice en capítulo 64. Antes de la santidad de Dios, Isaías sabía que los mejores de toda su fuerza que podía ofrecerle a Dios, era basura ante de él. Isaías se desintegró, fue completamente destruido ante la santidad de Dios. Una pregunta para cada uno de nosotros. No somos muchos acá, pero tal vez alguien acá puede pensar en esto. ¿Alguna vez has sentido la realidad de la santidad de Dios y entonces, por resultado, has reconocido tu propia pecaminosidad? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Has visto esta realidad? Si no sabes nada sobre la santidad de Dios, si no sabes nada sobre tu pecaminosidad, si no has confrontado estas realidades, no debes estar asegurado que has tenido un encuentro con este Dios. Isaías 59:2 dice que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Salmo 116 dice, cuando estaba postrado, me salvó. Postrado. Bájate en humildad, postrado ante la santidad de Dios. Él provee, estas son buenas noticias acá, Él no nos deja así nomás y nos rechaza. Él provee salvación a todos los que vienen a Él quebrantado, arrepentidos, golpeándose en el pecho como el publicano en Lucas capítulo 18. Puedes tener y vas a tener tu culpa quitada, borrada, de la misma manera de Isaías acá. Isaías experimentó el perdón de Dios. Tercer punto. El hombre que se encuentra con el Señor experimenta el perdón. Gloria que tenemos perdón. Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Wow. Gloria a Dios que tenemos estas realidades en la Biblia, ¿no? Que no nos deja así nomás. No tiene ninguna obligación a hacer nada por nosotros. Gloria a Dios. Hay que volver a notar el orden otra vez. Primeramente, no se confunden, primeramente Isaías confrontó la santidad de Dios. Segundo, después de eso, reconoció su propia pecaminosidad. Y tercero, después de eso, experimentó el perdón. ¿Por qué es tan importante notar esto? Porque hay multitudes, millones de personas que han creído una mentira. Ellos le han dicho a un supuesto predicador, después de tal vez una conferencia o unos cultos, que son salvos, los declaran salvos, después de unas
prédicas, que se llaman prédicas, y durante estos tiempos lo pasan bromeando, hablando sobre autoestima, que cómo puede ser rico y saludable, mejor persona con mejores principales y morales. Por lo general, hablando sobre cada tipo de cosa, pero no mencionando nada sobre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Y después de estas prédicas, lo declaran a la gente salvo. Esto es trágico, pero es muy, muy común. La realidad es que si no ves la santidad de Dios y no ves tu pecado, no debes de estar asegurado que has experimentado salvación, que te has encontrado con el Señor. La gente proclama que han encontrado a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Acá vemos en Isaías que él sintió el carbón ardiente en sus labios, lo tocó. Experimentó, sintió el perdón de Dios. Pero no solamente es Isaías, tal vez nosotros no estamos específicamente en ese contexto exacto, pero no es solamente Isaías. Cada uno de nosotros, creyentes, hemos sentido de una manera u otra, de un grado u otro, que nuestra culpa ha sido quitada completamente, entero. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. El verdadero creyente estoy yo asombrado de cómo un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, puede perdonar no solamente aquello afuera. ¿Cómo puede perdonar a mí? ¿Cómo puede expiar mi pecado? Alguien como yo que soy tan injusto, tan pecaminoso. ¿Cómo? Debemos reconocer que Dios no tiene ninguna obligación a salvar a nadie. Sin embargo, Él escogió a salvar y perdonarme a mí. Sentimos cada creyente en un momento u otro esta realidad. Ahora, no estoy diciendo, entiende bien, no estoy diciendo que cada creyente siempre tiene la seguridad perfecta de la salvación en cada momento en toda su vida. No estoy diciendo eso. A veces los creyentes tienen dudas, incluso durante una temporada grande de su vida. Sin embargo, esto es la realidad que vemos en la Biblia. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8. Puede pasar, y es lo que pasa, temporadas en su vida que se siente como una nube oscura sobre ti. Constantemente siente así. El cristiano lucha a veces con la seguridad de salvación. Sin embargo, el Señor le encanta, le encanta demostrarles a sus hijos que son sus hijos. Él le encanta hacer eso. Primero de Juan capítulo 3 dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hay un amor especial que Dios Padre tiene para sus hijos. Pregunta, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que motiva el corazón de los creyentes, de los cristianos, a realizar esto? ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? Bueno, en primero de Juan, capítulo 3, ese es el versículo que leí, pero unos versículos después de eso nos dice esta respuesta. Dice sobre Jesús, apareció para quitar el pecado. Los serafines dijeron, es quitada tu culpa.
Nuestro pecado, nuestra culpa está borrada, quitada. Ya no hay más culpa, ya no hay más pecado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo puede hacer esto Dios? ¿Lo puede hacer en el vacío? No se puede. Si Dios es justo, si Dios es santo, no puede simplemente borrar los pecados debajo de la alfombra. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿cómo quita el pecado? Dios envió a su Hijo para expiar el pecado. Y esto es lo que apuntaba todo el Antiguo Testamento. Es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Jesús es la propiciación. Él pagó el precio. Él fue el sacrificio expiatorio. En la cruz dijo, consumado es. Él pagó y ya se terminó el pago por completo para siempre. El que no conoció es Cristo, no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado para que en Él seamos la justicia de Dios. Nuestro pecado es expiado en Cristo Jesús. No hay condenación, pero afuera de Él hay toda condenación. Los cristianos, si vamos a vivir una vida victoriosa, con la ayuda del Espíritu Santo, vivimos en esta realidad y volvemos uno tras otra vez. Cada día debemos de enfocarnos en esta gran realidad. Primero de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si crees en Cristo, Dios quiere que tú sepas, que tú sabes que tienes vida eterna. Él quiere que tú sepas eso. Y otra vez, renovar tu mente en el Evangelio, que nosotros tenemos nuestro pecado pagado. Esto es el pleno o exactamente el alimento que nos da poder a vivir la vida cristiana. Escucha Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice ahí, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de ellos. El testimonio, el Cordero, nuestro testimonio, esto nos da poder. Si tienes un testimonio, vas a tener un deseo también a testificar. ¿Tiene sentido? Vas a tener un deseo, una carga para llevar este mensaje a las naciones, a la gente alrededor. Este evangelio, vas a querer comunicar este evangelio. Y esto nos lleva al último parte, ya estamos terminando. El hombre que se encuentra con el Señor tiene una carga que otros encuentran con el Señor. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Otra vez, el hombre que ve, se confronta con la santidad de Dios, reconoce su propia pecaminosidad. Y es en ese momento que confronta la santidad de Dios, que reconoce su pecaminosidad, que ahí puede recibir el perdón y salvación. Y todos los que han tenido un encuentro con ese Dios
van a tener un deseo también a ver a otros que vengan a este Dios. Quiero citar a Spurgeon acá. ¿No deseas que otros sean salvos? Entonces no eres salvo tú mismo. Asegúrate de eso. Eso puede sonar duro, pero es la realidad. Si tú no tienes ningún deseo que otros vienen a este rey, que otros se encuentran a este Dios, este rey sentado en el trono, si tú no tienes este deseo, ¿cómo puedes decir que tú mismo has encontrado con este Dios? No tiene nada que ver. Mucha gente les encanta la teología. Mucha gente les encanta debatir sobre teología. Quieren leer libros sobre teología. Quieren hablar tanto de la teología. Ellos pueden articular los detalles del calvinismo, pueden explicar su postura de los tiempos finales, pero si no conocen, si no tienen el anhelo, el deseo de que otros vengan a Cristo, entonces ¿para qué sirve todo ese conocimiento? ¿Para qué sirven esas doctrinas? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Le puede ayudar a Dios? ¿Para qué sirve si no tienes el amor para otros? Es probable que esa persona conoce teología, pero no conoce al Señor. Esto me hace pensar, y tal vez algunos de ustedes también piensan en 1 Corintios 13. Dice ahí, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todos conocimiento, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Nada soy. Puedes entender la teología mejor que cualquier otra persona en este mundo, o tal vez también todos que han vivido en el pasado, no importa, cualquier otra persona. Puedes entender y articular todo, pero no significa nada si no tienes amor. ¿Y qué es la cosa más amoroso que podemos hacer nosotros para humanidad? Humanidad que está literalmente tomando pasos a la oscuridad eterna, las llamas eternas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la cosa más amorosa? Comunicando el Evangelio, dice en Romanos 1:16, que ahí contiene el poder de Dios que trae la salvación para todos que creen en Él. Amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros y demuestra ese amor principalmente en perdonándonos y salvándonos, ¿no? Y nosotros que hemos recibido esto, ¿no vamos a amar a los demás? Eso no tiene sentido, no es posible. Pero Dios está usando su iglesia hoy día para comunicar el Evangelio al mundo. Tenemos el gran privilegio de ser embajadores para no un rey terrenal, no un rey tan poderoso acá en cualquier país poderosa, no. Para el Rey de Reyes. Piensen en esto. ¿Se recuerdan de los serafines? Ellos tenían los otros alas volando, simbolizando, significaba que estaban preparados y listos para servir su Creador. Ellos están listos, pero Dios no ha comisionado a ellos. No le envió a los ángeles para proclamar este evangelio al mundo. Están listos, pero no los envió. Dios nos comisionó a nosotros, la iglesia.
Segundo Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor hace esta pregunta, lo escuchan. Escucha la pregunta que hace Dios mismo, no es un pastor que está diciendo o preguntando esto. No es una iglesia local de denominación. Es Dios. Y Él hace esta pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entiendo que Él estaba hablando específicamente a Isaías. Pero debemos de notar esa pregunta y preguntarnos a nosotros mismos. Quizás algunos piensan que quieren ir a este mundo proclamando este mensaje después de que tienen algo de entrenamiento, algo adecuado. Después de que tienen su teología un poco más afilada. Quizás después de que tienen un poco más experiencias, como los otros hermanos en las iglesias. Pero aquí hay una pregunta. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿he visto yo la santidad de Dios de una manera que me causó a responder y ver mi propia pecaminosidad? Y también, por resultado, recibí por fe la salvación y el perdón. Si eso es la realidad, entonces, ¿cuál otra experiencia necesitas? El Señor comisionó a Isaías hace miles de años. Y el Señor nos está comisionando a nosotros en la iglesia ahora mismo. Piensen otra vez, no es un rey terrenal, no es un pastor, es el Señor mismo. Somos enviados para entregar el mensaje de mensajes por el Rey de Reyes. Si un rey terrenal te comisiona personalmente para entregar un mensaje, tú no lo tomarías a la ligera. No. Lo consideras como el mejor honor y privilegio, ¿no? ¿No es cierto? Sin embargo, tenemos una responsabilidad infinitamente más grande, comisionado para entregar la palabra de Dios del Rey de Reyes. Y su mensaje, piensen en esto, su mensaje va a ser comunicado. Si yo participo o no, se va a comunicar su palabra, ¿no? No importa si yo nunca predico otra vez, si Bobby no importa. Su palabra va a ser comunicada, si participemos o no. Este rey nunca falla, nunca sufre derrota. Tienes ahora, con confianza, tenemos seguridad. Toda la confianza debemos tener que predicando su palabra fielmente, su mensaje no va a ser en vano. Dice en Isaías 55, la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. Entonces vas a decir con Isaías, estoy aquí estoy, envíame a mí. Había una vez, como les conté, que tenía a Sean Elliott en mi presencia. La gloria de ese evento, de ese encuentro, desvaneció bien rápidamente.
Y ya ni siquiera casi lo pienso en ese evento. Casi ni siquiera me recuerdo. Tengo que recordarme y pensar en eso. Pero había otro día que me encontré con el Señor. Y esa gloria no se está desvaneciendo, al contrario, se está creciendo más y más, lo más que lo conozco. Esa gloria no se va, solo crece. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿he encontrado al Señor alto y sublime? Y mi vida da testimonio que ha sido transformado de este encuentro. He confiado en Cristo Jesús. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Hay que orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio a poder llevar tu palabra. No tenemos ningún mérito, no tenemos nada que podemos ofrecerle a ti, que tú vas por causa de eso, poner tu atención en ninguno de nosotros. Sin embargo, estamos aquí, listos. Oramos, Señor, que como instrumento en tu mano, que tú uses a esta iglesia, a la gente incluso acá, para comunicar tu verdad y que uses nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.